es la que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. La semana anterior, no el domingo pasado, sino las anteriores, compartimos sobre el poder está en la sangre de Jesús. Y entendimos que la vida, como decía el versículo, está en la sangre. Que realmente la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario fue lo que nos dio la posibilidad y fue lo que nos dio la entrada real al reino de los cielos. Amén. Es por eso que el pueblo de Israel hacía sacrificios de sangre para tapar el pecado. Entregaban la vida de un animal derramando esa sangre para rescatar la vida del pecador. Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y por causa del pecado, por causa de ese primer pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Es que entró el pecado a todo el mundo. Y entonces necesitamos esa sangre para poder limpiar el pecado. Sangre de los animales que cubría el sacrificio, ¿verdad? Pero nuestro Jesús, siendo el sumo sacerdote, ¿verdad? Dice la palabra que entró al lugar santísimo con su propia sangre y se entregó como cordero inmolado en rescate por toda la humanidad. Y he dicho que la sangre de los animales cubría el pecado, pero dice, y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La sangre de Jesús sí consiguió quitar el pecado. La sangre de los animales nada más que lo cubría, pero el pecado seguía allí. El pecado podía escarbarse y podía estar allí, ¿verdad? Pero la sangre de Jesús quitó el pecado del mundo. Y entendimos en esa semana que el sacrificio de Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y lo consiguió por medio del derramamiento de esa sangre, desde el Getsemaní hasta la lanza clavada en el costado. Decíamos que la sangre de Jesús tiene poder transformador para que nosotros podamos acceder a esa vida abundante de cual la palabra nos habla. Y no está hablando de una vida perfecta, está hablando de una vida abundante. Aún en medio de dificultad, en el mundo tendréis aflicción. En medio de toda esa dificultad se puede tener una vida abundante, poderosa, victoriosa, bendecida y gozosa. Amén. En medio de todas las dificultades podemos tener a nuestro Señor. Y cada uno de los momentos en que Jesús derramó de su sangre fue un momento de victoria. Aparentemente para el hombre eran momentos de derrota. Aparentemente para los judíos era un momento de derrota. Aparentemente para los fariseos, los escribas y todos la cúpula de sacerdotes y fariseos judíos era que habían vencido. Para los propios discípulos parece que era una derrota. 3 años siguiendo a Jesús, 3 años siguiendo al Mesías, parecía que nos daba salvación, parecía que iba a vencer a los romanos, y es que ellos tenían su propia idea de lo que era el Mesías. ¿Saben? Estaba pensando una cosa. ¿Saben que cuando Jesús venga, los judíos van a aplaudir su venida? Pero ¿saben qué? Ellos van a aplaudir creyendo que es su primera venida. Nosotros vamos a aplaudir sabiendo que es la segunda y definitiva que viene a por su iglesia. Amén. No sé si le da un aplauso a Dios por eso. Porque entonces muchos de los judíos reconocerán que es el Mesías. Pero ¿saben qué? Ya será tarde. Ya viene a por su iglesia, que lo reconocimos. No fuimos más inteligentes, pero sí reconocimos que nuestro Maestro ya vino, dio su vida en la cruz del Calvario y ahora vuelve como Rey a por su pueblo. Amén. Y dijimos que Jesús en esa muerte estaba dándonos victoria. Para muchos derrota, pero nosotros sabemos ahora que era victoria. Entendimos que la sangre de Jesús opera en el sentido contrario al sufrimiento de Jesús. Lo que Él sufrió, a nosotros nos dio victoria. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y no está hablando de dinero, ¿verdad?
Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Él se hizo maldito en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres de toda maldición en el nombre de Jesús. Amén. Él experimentó dolor para que por sus llagas nosotros no seríamos sanados, sino que nosotros ya fuimos sanados. Y por eso cuando oramos por sanidad decimos, declaramos la sanidad que nos pertenece, porque Jesús la ganó por nosotros. Amén. ¿Hay alguien ahí? ¿Saben que desde el Getsemaní hasta la cruz, hasta la muerte del cruz, se sucedieron o se produjeron 7 derramamientos de sangre de nuestro Maestro? Fueron 7 los momentos desde el Getsemaní hasta la cruz del Calvario que hubo derramamiento de la sangre preciosa de Jesús. Y vamos a intentar ver algunos de estos derramamientos de sangre. Hoy vamos a ver en lo que dice Lucas 22, 41 al 45. Uno de los primeros derramamientos de la sangre de Jesús. Lucas 22, 41 al 45. Yo tengo otra versión, pero voy a leer esta primero. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Dice que estaban agotados por causa de la tristeza. Y qué verdad. No sé cuántos de aquí, de llorar y llorar y llorar y llorar, muchas veces ya se quedaron durmiendo, ¿verdad? No podían ni dormir, pero de tanto lloro, tanto agotamiento, muchísimas veces se quedaron dormidos, porque la tristeza produce agotamiento. Por eso es necesario vivir en el gozo, que es la fuerza. La tristeza nos debilita, el gozo del Señor nos da fortaleza. Amén. Y Jesús venció a la desobediencia. En la cruz del Calvario, Jesús venció a la desobediencia y a la angustia, para que nosotros en el día de hoy podamos vivir en obediencia. No que sea una obligación, sino que tomemos la autoridad que Él nos ha dado venciendo a la desobediencia en la cruz del Calvario, y ahora sea una bendición el poder vivir en obediencia y en paz, confiando en la victoria de Jesús. Y de aquí el mensaje que lleva por título, que dice, por su sangre fue sometida la desobediencia. En primer punto dice, por medio de su sangre es que fue sometida la desobediencia para que nosotros pudiéramos obedecer. Y esas fueron las primeras gotas de sangre de Jesús. El primer derramamiento de sangre fue en el Getsemaní. Estaba orando para ser obediente a su Padre. Y cuando, muchas veces lo explico, cuando Él dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, hay muchos que creen que Jesús no quería morir, o que le daba miedo morir, o que estaba siendo reticente a la cruz del Calvario. Pero nada que ver. Yo siempre lo explico, nada, no tiene nada que ver con eso. Y siempre digo que desde toda la eternidad, y en el primer día que Él nació por medio de una mujer a la tierra, se viene por medio de una mujer. Esa es la puerta correcta para entrar a la tierra. Por eso Jesús vino por medio de una mujer y entró por la puerta correcta. El diablo es un usurpador que ha entrado por la puerta incorrecta, pero nuestro Maestro entró por la puerta correcta a la tierra. Desde el primer día que Jesús vino a la tierra, desde la eternidad de antes de venir, ya existía. Nunca, ni un minuto, tuvo un corte de relación con el Padre. Jamás. Nunca. Todos los días tuvo una relación. Y Jesús nos enseñó que siendo Dios en la tierra, siendo Emmanuel, Dios con nosotros, nunca dejó de tener relación íntima con el Padre. Se apartaba, se iba 40 días de ayuno, todos los días oraba al Padre. Señor, yo ya sé que me escuchas, pero es causa por ellos, ¿verdad? Yo ya sé que tú estás conmigo, pero yo te necesito. Y si Jesús en la tierra necesitaba la relación del Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser dependientes de nuestro Señor? En la cruz del Calvario, Él tomó el pecado de cada uno de nosotros y se hizo pecado, se hizo vil, se hizo menospreciado. Era la peor y la más vergonzosa muerte en aquellos tiempos. Así que Él se hizo pecado a los ojos de Dios. Lo que Jesús decía, Señor,
yo no puedo entender porque nunca he vivido sin tener relación contigo. Y por causa de que voy a tomar y me voy a hacer pecado, Él nunca hizo pecado, Él nunca cometió pecado, pero voy a tomar el pecado del mundo, tú no vas a poder mirarme, porque para ti en ese momento yo seré pecado hasta que lo venza. Ese momento del corte de la relación entre Dios Padre y Dios Hijo por causa del pecado era lo que le atormentaba a Jesús. Y por eso dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Señor, no sé en qué forma lo podrías hacer, pero que yo dependo de ti, Señor, que yo te necesito. Oh Padre, no cortes esa relación, pero entiendo que vamos a tener que cortarla por causa de que yo voy a tomar el pecado del mundo. Pero Jesús nunca se resistió a morir por nosotros. Dice que apretó su mandíbula, apretó su rostro como el pedernal, lo puso bien duro. El pedernal es un mármol, lo puso bien duro y se fue a Jerusalén diciendo: ahí es donde tengo que morir y sé cómo voy a morir. Él nunca fue reticente a morir por causa de ninguno de nosotros. Y Jesús venció a la desobediencia porque consiguió que se hiciera la voluntad del Padre. Oye, yo también soy Dios, podía haber dicho. Yo también soy Dios, tengo tu misma esencia, puedo hacer lo mismo que puedes hacer tú. Yo no quiero morir. Y la gente piensa que estaba resignándose o representando a aquellos que en último momento se niegan. Y Jesús no se negó en ningún momento ni desobedeció al Padre. Lo único que estaba pidiendo: Señor, te necesito constantemente, haz tu voluntad. Lo único que estaba haciendo Jesús en ese momento era vencer la desobediencia. Y dice Filipenses 2:8, Filipenses capítulo 2 versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, en ese momento era totalmente hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y saben qué? La obediencia está relacionada o directamente relacionada con la humildad de la persona. Hay personas que le cuesta obedecer, porque le cuesta doblegar el yo. ¿Y saben qué? Les voy a decir un secreto: nos pasa a todos. O sea, no todos somos tan humildes ni tan obedientes a la primera. Nos cuesta obedecer. Al ser humano le cuesta obedecer. ¿A cuántos de aquí le gusta que le den órdenes? A ninguno de nosotros nos gusta que nos den órdenes. No nos gusta que nos manden. No nos gusta que nos digan las cosas. No nos gusta. ¿Y saben qué? Aún menos nos gusta sabiendo que la otra persona tiene razón y que tenemos que hacerlo por narices sabiendo que tiene razón. No nos gusta obedecer. Nos cuesta por causa del orgullo del hombre. Y como decía, la obediencia tiene que ver directamente con la humildad. Y todos entendemos que debemos de obedecer a Dios, que debemos hacer su voluntad. Hay muchas personas que con tal de no doblegarse no vuelven a la iglesia porque saben, porque reconocen, porque han vivido, porque han experimentado el poder y el gozo de Dios. ¿Cuántos de aquí alguna vez se han extraviado un poquito? Se han extraviado un poquito de la palabra, de la oración. No digo que se han ido a hacer cualquier cosa, ¿verdad? En desobediencia, pero se han extraviado de la oración, de leer. ¿Y cuántos han dicho: wow, hace 2 semanas tenía otro gozo diferente, tenía otra perspectiva diferente, el discernimiento me funcionaba diferente, caminaba mejor, ¿verdad? Estaba más tranquilo, más gozoso, tenía más paz? Tengo que volver. Pero nos cuesta. Y sabemos que ahí está la verdad. Y sabemos que ahí está la dirección de nuestras vidas. Sabemos que ahí está la bendición de nuestra vida. Pero nos cuesta obedecer. Nos cuesta doblegarnos. Y si nos cuesta doblegarnos a Dios y nos cuesta doblegarnos muchísimas veces a su palabra, ¿cuánto más nos cuesta obedecer a nuestros padres? ¿Cuánto más nos cuesta obedecer a nuestros jefes? ¿Cuánto más nos cuesta obedecer a nuestros líderes? ¿Cuánto más nos cuesta obedecer a nuestros pastores? Nos cuesta. No es fácil. La obediencia nunca es fácil. Pero si vemos en la palabra todas las historias, por causa de la obediencia siempre hubo bendición. La obediencia nos lleva a la victoria siempre. Siempre. Cuando obedecemos lo correcto, por supuesto, siempre nos lleva a la victoria, ¿verdad? Y decimos muchas veces esta frase: Señor, Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi vida. Pero cuando me levanto, hago lo que me dé la gana.
Señor, haz tu voluntad, pero cuando yo me levanto de orar, ya hago lo que se me dé la gana. Ya no me acuerdo de lo que Dios muchas veces dice, ¿verdad? Ya a veces no me acuerdo de quién soy y de quién represento y de quién es mi Padre, ¿verdad? Pero quiero que entendamos que nuestra obediencia constantemente va a ser probada. Nuestra obediencia va a ser probada. Deuteronomio 8 dice, y te hice pasar por el desierto 40 años, tal, dice, para afligirte. Dice, para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Eso dice Deuteronomio 8. Para probarte. El único que nos puede probar, y el único que puede probar la condición de nuestro corazón es Dios. Amén. El único que nos puede juzgar es Dios, porque Él es juez justo. Amén. Eso no significa que nosotros no podemos juzgar a los demás en base a la palabra, no en base a nuestros juicios. Hay gente que dice, podemos juzgar a los demás. La palabra dice que vamos a juzgar. Podemos juzgar a los demás en base a la palabra. O sea que el que sigue juzgando es Dios. Nosotros no estamos cualificados. En lo personal, nosotros no estamos cualificados. La palabra de Dios sí. Y Hebreos 5, del 7 y 8, vamos a leer lo que dice Hebreos 5. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Muy bien, un 10 en lectura. Aprendió la obediencia. Aunque era hijo, dice. Y a causa de su temor reverente, fue oído. Y tuvo que padecer para aprender obediencia. O sea, aquí está diciendo, por lo que sufrió Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Estaba hablando como humano. Necesitaba aprender obediencia. ¿Saben qué? Para enseñarnos a nosotros. Porque solamente lo que nosotros vivimos tiene autoridad. Y lo que Jesús vivió fue la autoridad en todo, en la obediencia, en el sometimiento. Todo lo que vivió Jesús, ahora y en los días de toda la existencia de nuestro Maestro, ¿verdad? Nos habría y nos enseñará obediencia, sometimiento, porque Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y nadie que es obediente puede decir a los demás que obedezcan, porque no tenemos autoridad. Todo lo que nosotros queramos enseñar a los demás, tenemos que haberlo aprendido nosotros. Tiene que ser algo que está impreso en nuestras vidas, porque si no son palabras vacías, malsonantes. Qué mal queda que alguien diga, hijo mío, chicos, no quiero que fumen, el tabaco es malo, hijo. Y ahí está el padre dándole el consejo con el cigarro en la mano. ¿Y tú, papá? Yo ya tengo otra edad, son otros tiempos. No tienes autoridad. Cuando los chiquillos tengan 18 o 19 años, yo soy mayor de edad, puedo hacer lo que quiera, puedo fumar igual que tú. Todo lo que nosotros queramos enseñar a los demás tiene que ser un ejemplo en nuestras vidas, porque el ejemplo en nuestras vidas nos da autoridad. Amén. Y la palabra padeció en griego es la palabra pasó, que significa soportó, experimentó, sufrió por sí mismo. Quiere decir que nuestra obediencia será probada en cada circunstancia en la que nosotros tengamos que sufrirla. No se aprende obediencia en los libros. No se aprende obediencia en los métodos. La obediencia se aprende obedeciendo, sometiéndonos, humillándonos. Así es como se aprende la obediencia, ¿verdad? Eso implica que si nos gusta o no nos gusta debemos de obedecerla, ¿verdad? Que si queremos hacerla o no queremos de hacerla, tenemos que obedecerla. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, con Dios vayamos y ahí nos ponemos, seguro que nos vamos a poner de acuerdo, porque dice el Señor, porque yo Jehová no cambio. Eso dice Malaquías 3, ¿verdad? Hay algunos que están esperando a que Dios cambie. No, porque yo creo que es así, Señor. Y creo que la doctrina esta es así. Y no lo voy a hacer hasta que no cambies. Y están esperando que Dios cambie. Y Malaquías 3 dice, porque yo Jehová
no cambió. Así que tenemos un problema. Él nunca va a cambiar, porque Él es perfecto. Amén. Nosotros tenemos que cambiar. Y no solamente nos está diciendo Dios que tenemos que obedecer su palabra, eso por supuesto, eso por entendido, eso lo primero, sino después autoridades y personas que Dios ha puesto por encima nuestro, a nuestros padres. Amén. Ahí dice la palabra, obedecerlos en todo. Implícito en lo bueno, no en lo malo, ¿verdad? En todo lo bueno. A nuestros maestros, a nuestros jefes, a nuestros líderes, a nuestros pastores. Yo me di cuenta que aquí cuando la gente le saludo y todo bien, y pastor, me pasó esto, qué bien, gloria a Dios, te felicito, todo está bien. En el momento que le digo a alguien, oye, ¿sabes qué? Esto no está bien. No todos lo reciben como diciendo, pues pastor, tienes razón, esto fue así, así, así. No, de primeras no les gusta. Pero nos pasa a nuestros hijos y nos pasa a nosotros. Amén. Y yo le dije, mira, a veces le digo, esta es la palabra de Dios, peléate contra ella, no te pelees contra mí, peléate contra ella, porque es la palabra de Dios. Y esto es así. Y hay algunos que después hacen uso de su confianza, no, pastor, pero es que usted dijo esto y no sé qué. No. O sea, está bien que puedes tener confianza, pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Y como pastor, voy a ser antes pastor que amigo. Porque el amigo a veces puede pasar la manita a las cosas que están mal. Y yo prefiero que Dios no me pida cuentas de su alma. Y voy a ser pastor antes que amigo. Amén. Prefiero ser pastor antes que amigo. Hay algunos que me tienen por amigo antes que pastor. Pero yo les voy a cambiar los términos. Hay gente que sabe que yo siempre me retiro. Cuando hay gente que ya se equivoca, yo pego un paso hacia atrás y le demuestro que soy pastor antes que amigo. Porque usted es padre antes que amigo de sus hijos. Hay gente que dice, no, a mí me gusta ser el colega de mi hijo, nos vamos de fiesta y qué bien, no sé qué, somos amigos y no sé cuántos. Y se piensan que está Chachi Pirulo y Guay Tope Maxis, se piensan que está muy bien eso. Pero no, porque después no tienes autoridad para decirle a tu hijo, hey, yo soy tu padre. Cuidado que soy tu padre. Como el vídeo ese, que soy tu padre. ¿Se han visto cuando está conduciendo uno y le da una, que soy tu padre? Y le da por todos los lados. Somos padres. Y nosotros podemos bajarnos al nivel de ellos y bromear y jugar y todo lo que sea, pero siempre seremos los padres. Amén. Y siempre seremos los pastores y siempre seremos los líderes. Y yo me puedo bajar al nivel de algunos y entenderlos, ¿verdad? Y no estoy hablando de bajar del nivel de honra, no, estoy hablando del nivel espiritual, decir, pues yo te puedo entender, por ahí pasamos, adelante y tal. Pero después tenemos la posición de estar por encima en el sentido de autoridad, ¿verdad? Y nos darán nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros jefes, nuestros líderes, nos darán órdenes que a veces serán difíciles de obedecer, pero que estarán probando nuestra obediencia. Y mire, el ejemplo del apóstol Pablo le escribe a Filemón, a uno de sus discípulos, en Filemón 1, del 8 al 12 al 21. 8, 12 y después el 21. Dice, por eso, voy a leer esta versión, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, fíjese Pablo, como decía, tengo la libertad en Cristo, porque en Cristo y su palabra me da autoridad para decirte lo que te tengo que decir, dice, más bien te ruego por amor, pero encima te lo digo con amor también, ¿verdad? Siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero, o sea, mis prisiones y mis cadenas me dan autoridad para decirte lo que tienes que hacer. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y ahora el versículo 21 también. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ahí estaba Pablo escribiéndole a Filemón por causa de Onésimo. Seguramente Onésimo, por todos los escritos, ¿verdad?, era alguien que trabajaba para Filemón. Era alguien que trabajaba al servicio de su casa. Y ahora no lo quería recibir porque en un tiempo le había robado. Seguramente le había robado dinero para ir a Roma, para escapar a Roma,
Y seguramente ahora Filemón no lo quería recibir, como diciendo, me robó y ahora tengo que recibirlo. Pero Pablo dijo, lo he engendrado, ahora es un hijo nuevo, nacido de Dios, ahora es un hijo que nos puede servir a ti y a mí. Y le ordena a Filemón de recibir a Onésimo, ¿verdad? No era un hombre de confianza, no lo había sido. Y dice, pero ahora te ruego que lo puedas volver a meter en casa, pero ya no como siervo, sino ahora como hermano en Cristo. Y Pablo sabía que Filemón se iba a rehusar de primera, ¿sabes? Decir, no, oye, ¿sabes qué? Me robó, o sea, déjalo, no lo voy a meter en casa. Por eso Pablo le vuelve a recordar diciendo, la obediencia. Te lo estoy diciendo como alguien que tiene autoridad, como alguien que por causa de mis prisiones, la palabra del Señor me respalda. Soy Pablo, soy ya anciano. Te ruego, por causa también del discernimiento que Dios me ha dado, que lo vuelvas a recibir. Y nuestra obediencia será probada en muchísimas circunstancias y situaciones. ¿Saben qué? Constantemente. Porque nos cuesta obedecer. Porque no nos gusta obedecer. La palabra del Señor nos dice, someteos a Dios antes que a los hombres. Y eso nos respalda, y eso nos ayuda, y eso nos protege. Porque imagínense que tuvieran un pastor loco que les da cualquier orden. Y que se tienen que obedecer así, o tienen que obedecer así nomás y someterse. Qué bueno que esa palabra dice, no, primero vamos a discernir si es de Dios. Y si es de Dios, nos sometemos de buena voluntad. Amén. Por eso el Señor también nos protege, ¿verdad? Pero cada situación que muchas veces nos va a hacer padecer, que nos guste o que no nos guste, que nos venga bien o no nos venga bien, aunque implique un poco de sufrimiento, va a ser para nuestra bendición. Y una de las primeras bendiciones de la obediencia es la autoridad. Hay una gran bendición al ser obediente. Mire Mateo 8, del 8 al 10. Vamos a leer rápidamente Mateo de 8, del 8 al 10. Dice, respondió el centurión. Siempre se usa, muchísimas veces se usa este versículo por causa de la autoridad, porque es este centurión, sin ser judío y sin reconocer la palabra de Dios, o siquiera saberla o conocerla, conocía lo que era el principio de autoridad. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Tenía una fe increíble, ¿no? O sea, no solamente reconocía la autoridad y el sometimiento, sino pues decía, tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra tiene poder. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y ahí habla perfectamente del principio de autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Si era centurión, tenía 100 soldados bajo su cargo. Y cuidado, los soldados romanos, si por algo se conoce al ejército romano, es porque eran bien bravos, ¿verdad? Es porque eran hombres, porque eran rudos, porque eran fuertes, y él mandaba sobre 100 hombres y 100 soldados. Dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún en mi pueblo, ni aún de los que dicen conocer la palabra, he hallado tanta fe. Por causa de la obediencia. Y la fe de este centurión se basaba en el principio de autoridad que genera el ser obediente. Yo soy obediente porque también yo estoy puesto bajo autoridad. Y como yo obedezco a los míos y ellos ven que yo obedezco a los míos, ahora yo le digo a los que tengo por debajo, ven y ves. Ve y va. Ven y viene. Porque ellos saben que yo tengo también autoridad. El estar bajo autoridad a nosotros nos confiere autoridad. Amén. Y le dijo, di la palabra. ¿Y saben por qué le dijo a Jesús, di la palabra? Porque reconocía que el Señor era un siervo obediente, pero también lo reconocía como Señor, diciendo, tú eres obediente, pero también tienes autoridad. Tú obedeces al Padre, pero también tienes autoridad. Los ángeles te obedecen, la creación te obedece, los animales te obedecen, el mundo te obedece, la enfermedad te obedece, el demonio te obedece. Di la palabra y mi enfermo sanará. Y lo reconoció. Y lo reconoció. Un centurión romano. No sé cuánta sensibilidad tendría, pero sé que el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida porque reconocía a Jesús.
Y si usted quiere tener autoridad espiritual, que es lo que domina el mundo espiritual, ¿verdad? Usted tiene que tener sometimiento espiritual. O sea, es imposible no someterse en lo espiritual y tener autoridad en lo espiritual. Es imposible. Es imposible someternos a nuestro liderazgo, a nuestros pastores, y después en lo espiritual, y después querer tener autoridad en lo espiritual. Es imposible. Por eso muchos de ustedes le dicen a la enfermedad: ¡fuera en el nombre de Jesús! Y la enfermedad se ríe de usted si no tiene autoridad. Por eso muchos de aquí, mediocridad, y te echo fuera en el nombre de Jesús. Y la mediocridad no se va. Espíritu de pobreza, fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Y no se va. Porque no tenemos autoridad. Porque no hay conferida autoridad. Fíjese, cuando el ángel estaba batallando contra el demonio por causa del cuerpo de Moisés, ni el ángel se atrevió a proferir ninguna palabra mala contra Satanás. Le dijo, soltó y dijo: Satanás, que Jehová te reprenda. Porque ese Satanás caído, ese Lucifer ya caído, ángel caído, había sido su autoridad, y todavía no lo en el sentido espiritual dijo: te apañas tú con Dios. Que Jehová te reprenda. Jehová es tu dueño, Jehová tiene autoridad. Apáñate con él. Yo no voy a faltar ni al respeto a ti, aunque has caído. Ahí te apañas tú con él. Por el principio de autoridad. Hay algunos militares que cuando se le quitan los galones, se le quitan el rango, ¡bam!, bajan de rango. Pero hay militares que los dejan en la reserva, pero siguen teniendo su rango. Y cuando llegan al cuartel, aunque estén retirados momentáneamente, la gente se cuadra ante ellos porque siguen teniendo el rango militar. Todo funciona en base a autoridad, a huestes, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Huestes, principados, potestades, todo es con rango de autoridad. Serafines, querubines, arcángeles, todo es con rango de autoridad. Para el Señor es muy importante el principio de autoridad. Y como decía, si usted quiere dominar en lo espiritual, usted y yo tenemos que someternos también en lo espiritual. O sea, es imposible que obedezcamos al jefe y después tengamos autoridad en lo espiritual. No, obedecemos al jefe y ahí tenemos autoridad en lo natural. En nuestro trabajo tenemos autoridad porque nos hemos sometido. Pero para lo espiritual tendremos que someternos en lo espiritual. Amén.